Bom dia a todos. Vejo que o Dr. Luiz Esquerdo acaba de se juntar a nós. Bom dia, doutor. Bom dia. Esquerdo deve ser bem cedo aí agora, Sí, 6h52. Muito obrigado por acordar mais cedo. no, tranquilo. Es como Imaginar. comenzar a residencia nuevamente, ¿no? Vamos começar a nossa segunda parte da reunião, com a apresentação do artigo científico, que vai ser a Aline, nossa fellow, que irá apresentar. Então, Aline, por favor. Então, bom dia, meu nome é Aline, eu sou fellow desse ano e vou apresentar o artigo de hoje. O artigo fala sobre resultados visuais e astigmatismos de 1 ano em pacientes com ceratocone que fizeram um crosslink com a ablação de superfície topoquiada, que eles chamaram de Topoliink, tá? Foi publicado nesse ano no JCRS, tá? E todos os autores recebem suporte da Alcon. Então, como introdução, a gente já é sabido que o crosslink é um tratamento para progressão de ceratocone, e a ideia que esses autores advocam é que o PRK topoguiado poderia corrigir irregularidades, né, topográficas e talvez até erros refrativos, e poderiam melhorar a aberração de alta ordem. Então, o objetivo desse estudo, ele tinha 2 perguntas, tá? Será que fazer esse protocolo de crosslink com PRK topoguiado é capaz de melhorar essas métricas topográficas refrativas junto com a aberração de alta ordem em pacientes com ceratocone? E uma segunda pergunta é se tem diferença entre tratar só a topografia ou tratar junto com erro refrativo nesse protocolo. Então, como materiais e métodos, foi um estudo retrospectivo, tá? Eles estabeleceram como mínimo de 3 meses para fazer o PRK topoguiado, tá? 3 meses de estabilidade. Foi feito por um único cirurgião, sendo a última cirurgia entre abril e dezembro de 2016. Como critério de inclusão foi diagnóstico de ceratocone, confirmado com topografia, tomografia, e tinha que ter uma imagem satisfatória do topolyzer, e como critério de exclusão, qualquer procedimento entre esses dois, tá? Ou outras patologias oculares. Para o crosslink, eles fizeram esse EPO modificado, eles faziam erosões, tá, ponteadas, para tentar absorver mais a riboflavina, e eles pingavam de 2 em 2 horas, de 2 em 2 minutos por 1 hora, e o laser foi feito por 5 minutos com a fluência de 15 miliwatts por centímetros quadrados. Em relação ao PRK, a ideia era tratar, né, tanto a topografia quanto os erros refrativos, no máximo de 3 correções, dioptrias cilíndricas de correção, tentar deixar um leito estromal residual de 300 micras, e foi usado o X500. Em todas as consultas, eles avaliaram idade, gênero, idade no momento do crosslink, do PRK, o tempo entre eles, a acuidade visual, o astigmatismo topográfico, a refração manifesta, o K máximo, o K médio e a aberração de alta ordem. E para esses parâmetros foi utilizado o pentacam. Tiveram alguns pacientes que não conseguiriam ficar com leite estromal de pelo menos 300 micras se corrigisse o erro refrativo. Então, para esse grupo de pacientes que eles chamaram de grupo não refrativo, só foi corrigida a topografia sem o erro refrativo, e eles compararam em relação aos outros pacientes que corrigiram o objetivo total. Como resultado, então, foram 62 olhos de 56 pacientes, sendo 28 olhos direitos, 22 olhos esquerdos e 6 bilaterais, tá? A idade média do crosslink foi de 38 anos, chegando até 69, e a do PRK foi de 40 anos, chegando até 70, e o tempo médio entre os procedimentos foi de 30 meses, tá? Chegando até 105 meses, que daria mais que 8 anos. Em relação ao N, então tinha 34 olhos no grupo não refrativo e 28 no grupo refrativo, sendo que eles viram uma diferença entre a idade média no momento do crosslink, sendo 34 no grupo refrativo e 42 no outro grupo, e também uma diferença na idade, né, no momento do PRK, sendo mais jovem o grupo refrativo, de 36 anos.
mas que não teve diferença entre o tempo decorrido entre os 2 procedimentos. Então, de uma maneira geral, eles avaliaram, né, todos os pacientes e eles concluíram, que teve uma melhora significativa da acuidade visual corrigida, não corrigida, do astigmatismo corneano e do camáximo, e que também teve uma melhora da aberração de alta ordem. Mas pegando somente o grupo não refrativo, a gente não observa isso, na verdade, não teve uma significância estatística nessa melhora, então provavelmente foi às custas do outro grupo, tá. Além disso, em relação à ceratometria e o astigmatismo corneano também não teve diferença, nem o equivalente esférico. A única coisa que eles viram que melhorou foi a aberração de alta ordem com P de 0,23. Em relação ao grupo refrativo, aí eles conseguiram observar, tá, a melhora da acuidade visual, tanto da acuidade não corrigida, corrigida. Além disso, teve uma melhora do K médio e do K máximo, e eles não teve uma significância estatística na melhora da aberração de alta ordem, mas a gente consegue ver que teve uma tendência, né, a melhorar. Só uma figura ilustrativa do que ele acabou de explicar, então, em relação a todos os pacientes, teve uma melhora da acuidade visual, que foi significativa, ou foi maior no grupo refrativo, e aqui, não foi observado, a melhora no grupo não refrativo. Em relação à análise vetorial do grupo não refrativo, então eles estabeleceram que o M era o componente esférico, do paciente, o J0 e o J45 eles desmembraram o astigmatismo, e o B seria a soma vetorial, que se traduziria pelo poder de embaçamento, eh, desse, eh, dessa lente, né, esferocilíndrica, e eles, analisaram e viram que não teve tanta diferença no grupo refrativo, por mais que tenha melhorado depois o crosslink, aumentou e se manteve acima do baseline, mas eles não falaram para a gente o P, a significância estatística desse dado. Agora, em relação ao grupo refrativo, eles viram que teve uma melhora, tá, desse poder de embaçamento, saindo de 6,5, chegando até 3,7, o que eles demonstraram nessa figura, tá, com P de 0,2. Só para mostrar o que seria o tratamento do paciente, do grupo não refrativo, tá. Então esse paciente saiu de 20/40 para 20/25, em um K máximo de 52,4 para 46,5. E em relação ao paciente, um paciente que fez o tratamento refrativo, saiu de 20/40 para 20/20, de 52 dioptrias do K máximo para 48,7. Então, de conclusão, eles concluíram que, esse tratamento é capaz de melhorar esses dados, né, topométricos, junto com a aberração de alta ordem, e tem diferença entre tratar somente a topografia e tratar junto com o erro refrativo, em relação à acuidade visual e a aberração de alta ordem. Antes da discussão, só queria levantar que talvez seria um N pequeno para esse tipo de análise, um follow-up de 1 ano depois do PRK, então, dados além disso a gente não sabe como que vai ficar esses pacientes depois. Eles usaram o crosslink EPO modificado, então não foi usado o protocolo DRESS, né, e eles fizeram análise da aberração de alta ordem corneana total, né, ainda assim usando o Pentacan e não o aberrômetro, e eles poderiam ter separado para as aberrações que dão mais efeito, né, no ceratocone, né. Mas queria abrir para discussão, o que que vocês acham desse tipo de protocolo, de fazer crosslink com PRK topoguiado? Tá aparecendo artigos novos, artigos que fazem no mesmo momento. Nesse artigo eles preferiram esperar 3 meses de estabilidade para poder fazer. Será que esse é o novo caminho para esses pacientes? Será que é seguro o suficiente, como eles mostram nos estudos, para a gente poder oferecer para os nossos pacientes? Ou, muito pelo contrário, a gente vai continuar com o tratamento que a gente tem atualmente, como, por exemplo, o anel, né, intraestromal, que ganhou popularidade, né, nos últimos anos, aqui no Brasil.
Era isso que eu queria mostrar, gente. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, Aline. Excelente apresentação. Bom, para quem não estava acompanhando antes, hoje teremos uma sessão muito especial com nossos colegas aqui da América Latina. Novamente agradeço pela participação, pela presença de ambos. Como em respeito a eles, nós vamos transicionar aqui o nosso idioma. Por favor, fiquem à vontade para falar em espanhol também. Eu não vou fazer isso porque meu espanhol é muito macarrônico para isso. Então, eu vou mudar agora para o inglês, tá? Mas, por favor, fiquem à vontade para responder ou comentar em qualquer língua, tá bom? So, today we have a very special meeting with two most considered guests from Colombia, Dr. Carriazo, and Peru, Dr. Luis Izquierdo. Dr. Carriazo has his graduation and also his specialization in ophthalmology from Colombia, and his ophthalmology residency was performed in Clínica Barquer, as well as his specialization in refractive surgery. He has always been involved in new treatments and innovative solutions for our patients, and has some patents in, for instance, his microkeratom and some forms of guided treatments. And he's also the vice president of the Latin American Association of Refractive and Cataract Surgery. And I thank you once again very much for your participation and sharing with us your knowledge. Also, Dr. Luis Izquierdo, he is a member as well as in our university. He has done his residency here and his specialization in cornea refractive surgery and cataract in UC Davis. He's also a representative from the International Society of Refractive Surgery, and has also been former president of the Latin American Association for Refractive Surgery and Cataract. And he's also a member of the directive board of this same institution. So I thank you for both of you being here with us early in the morning. And first of all, I'd like to ask if any of you would like to comment on the article presented by our fellow Aline. And I've brought up this article as a way also of demonstrating this kind of tendency that has been pointed out by some researchers over the last years, performing any kinds of cross-linking and a surface ablation afterwards. Is this a way to treat keratoconus? And I believe Dr. Carriazo will also bring some new insights into it. But please, Dr. Carriazo, would you like to comment on this subject? Okay, thank you. Buenos días, good morning. I prefer speaking Spanish. I think that is better for the understanding. Voy a hablar en español. Gracias a Wallace, a Felipe por la invitación, a Luis, acerca de la presentación de la corrección refractiva en superficie con láser en queratocono para corregir las aberraciones. Es una tendencia y es muy acertada siempre y cuando la ablación proteja el espesor de la córnea. Lo que les voy a presentar hoy es una nueva tecnología que tenemos 6 años de estar trabajando y se llama corneal remodeling para tratar el queratocono. This is my financial disclosure. El queratocono es un problema real que afecta diferentes partes del ojo, no solamente el adelgazamiento corneal. Vemos un adelgazamiento con una inducción astigmática irregular, una profundización de la cámara anterior que nos produce esta alteración,
y hay una redistribución del tejido corneal. Esto es lo que está pasando en el queratocono. Entonces, cuando comparamos la córnea antes de tener queratocono y después de tener queratocono, nos damos cuenta que el volumen de la córnea es el mismo, es parecido. Y por eso nuestra propuesta es remover tejido de la córnea periférica para volver a dar la regularidad que tenía la córnea anteriormente. Entonces, si partimos de una córnea normal y luego tenemos un queratocono por estar frotándonos los ojos, lo que hacemos es remover tejido de la periferia y suturarla para volverle a dar una forma parecida a su córnea original. Esto lo hemos llamado corneal remodeling. Este tejido que se remueve de la periferia es desechado, es botado. Por lo tanto, la córnea cambia para siempre su forma y el queratocono que tenía no vuelve a tenerlo. Tendría que volver una nueva ectasia o un nuevo deterioro de la progresión del queratocono. En otras palabras, lo que hacemos es estirar la córnea al remover una porción de la periferia y movemos los espesores corneales. Esto es una representación gráfica en donde vemos una córnea queratocónica, le hacemos la remoción en la periferia y cuando la aplanamos, la suturamos, aplanamos la córnea. Esto es un video que muestra los primeros casos que hicimos con esta tecnología. Estamos usando la plataforma del femtoláser de Zimmer, en donde podemos organizar la profundidad, el centraje. Esta es una cirugía que no es penetrante, se hace al 90% de la profundidad de la córnea y simplemente el láser dura 1 minuto haciendo la resección y luego simplemente se reseca, así como lo están viendo acá, para posteriormente suturarla y corregir o aplanar la córnea. Esto es más o menos, esto es una resección en 360 grados, pero también hay otros tipos de resecciones. Por ejemplo, en este caso, aquí vamos a hacer una resección de 270 grados. Igualmente se escoge la profundidad y fíjense que la resección es diferente. En este caso, acá no se hace resección. Aquí la ven y aquí observan cómo resecamos el tejido y podemos corregir la refracción que querramos en estos casos. Aquí pueden ver esto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Cuando nosotros estamos calculando una cirugía de catarata, conocemos la biometría y la queratometría y calculamos el poder del lente intraocular. Cuando vamos a corregir un queratocono en corneal remodeling, nosotros conocemos también la biometría, calculamos el poder del lente y para obtener cuál es la queratometría que necesitamos para cada paciente. Entonces, para cada uno de estos pacientes, la queratectomía que vamos a realizar, el corneal remodeling, es diferente. Entonces, para cada paciente se calcula diferente. Los 4 principales factores que tenemos en cuenta para hacer esto es la figura geométrica, dependiendo de la figura del queratocono, el gap, que es el área de resección, la profundidad y el eje. Si vemos cada una de ellas, nos vamos a dar cuenta que la figura geométrica es una de las más importantes de todas. Fíjense, esto es una figura geométrica en donde resecamos 90 grados, aquí resecamos 180, aquí 270, acá 360 y así hasta llegar a una forma elipsoide para algunos queratoconos. Y dentro de la misma figura geométrica, la elipsoide puede tener diferentes posiciones, como ven acá. Aquí se reseca igual que acá está menos que aquí. Y eso va a depender de cada queratocono y cada defecto refractivo. La segunda variable es el gap. ¿El gap qué es? El gap es el área que vamos a resecar. Fíjense que aquí hay 4, la misma figura geométrica de 270, 270, 270 y 270, pero el gap es diferente aquí es mayor, aquí es menor y así, dependiendo de qué, de la queratometría que queremos buscar en ese paciente. Porque si el paciente es muy miope, o de acuerdo a la longitud axial del ojo y al poder del lente, entonces hay que hacer una resección mayor para buscar más aplanamiento. El eje es la tercera variable.
Fíjense que este es a 270, este está oblicuo, aquí una elipsoide con un eje diferente. Fíjense, va a depender también de dónde está la ectasia, hacia qué cuadrante está la ectasia. Ahora, déjenme mostrarle los resultados de estos 5 o 6 años de seguimiento, de estos 110 casos, los primeros 110 casos que llevan los 6 años de seguimiento. Miren la agudeza visual no corregida, cómo se incrementa en todos los casos, la esfera cae en todos los casos, el cilindro igualmente cae en todos los casos y la visión con corrección aumenta muchísimo. Y lo más llamativo es que la cámara anterior se reduce en promedio entre 300 y 400 micras en todos los casos también. O sea que no solamente corregimos la miopía del queratocono en la córnea, sino en la longitud axil de estos pacientes. Esta es la agudeza visual sin corrección del paciente. Fíjense cómo estos pacientes caen muchísimo en la mala agudeza visual y cómo mejora en la mayoría de los casos. Entre 2030 a 20-150 está el mayor grupo de pacientes. Esta es las aberraciones de alto orden, como a expensas del coma, cómo cae también las aberraciones de alto orden en el posoperatorio. En todos los casos, el coma es la aberración que más es disminuida en la mayoría de los casos. Y fíjense esto es increíble. Ninguno de los 110 pacientes perdieron líneas de agudeza visual, ninguno. Y la gran mayoría ganaron líneas de agudeza visual, entre más una línea a 5 líneas de agudeza visual. Entonces, esto es una técnica muy segura para los pacientes y que se vuelve una técnica correctiva, casi refractiva en el queratocono. Unos ejemplos, fíjense este caso, cómo podría uno imaginarse que este caso, un paciente de -3, -4, pueda tener en el posoperatorio esta córnea y pasar de 20-100 con su mejor corrección a 20-30 con su mejor corrección, porque si ustedes se dan cuenta, la córnea es plana, pero si ustedes se dan cuenta, la curvatura posterior es muy similar con estos dos diferentes topógrafos. Fíjense que sigue la curvatura posterior aumentada, pero la curvatura anterior, la queratometría, es la que se afecta principalmente, que es la que finalmente nos da la agudeza visual del paciente. Aquí podemos ver cómo cambian estos pacientes. Este es otro caso. Miren cómo cambia la refracción, cómo cambia la córnea y cómo la agudeza visual se incrementa inmediatamente. Y a través del tiempo, lo más bonito es que es una gran duda de todos los que oyen esta conferencia, es qué pasa con el tiempo. Miren, 2-3 años de seguimiento, cómo la córnea se mantiene en igual forma. Lógicamente hay que quitar el frote, hay que quitar al paciente, hay que instruir al paciente para que no se vuelva a tocar los ojos, y muchos de estos casos les hacemos cross-linking en el posoperatorio. Aquí pueden ver cómo es el comportamiento de la córnea y cómo se aplana la córnea y cómo mejoran las agudezas visuales de estos pacientes. Este es el artículo que publicamos en Refractive Surgery y si tenemos un poquito de tiempo les presento un caso. Déjenme ver acá. Fíjense, aquí en estos casos hacemos la rehabilitación de cada caso de acuerdo a cada uno. Entonces, en este caso, por ejemplo, que tenía una miopía alta, le hacemos todos los exámenes de agudeza visual. Aquí está el queratocono. Fíjense que esto es un queratocono mucho menos severo de lo que ustedes estaban viendo. Vemos la agudeza visual, vemos el coma, las aberraciones de alto orden y planeamos la cirugía. Aquí tenemos que a este paciente le vamos a hacer un gap de 400 micras con un perfil de 180 grados. Entonces, esta es la figura geométrica que vamos a hacer de 180 grados y este es el postoperatorio del paciente. Ustedes ven cómo en el área, cómo se marca el área donde trabajamos al paciente y cómo regularizamos la córnea, cómo caen las aberraciones del coma principalmente, cómo pasa y disminuye en estos casos. Una vez el paciente es recuperado, año y medio después, entonces sí nos enfrentamos a su corrección final refractiva, pero ya estamos cerca a la hemetropía y hacemos lo que estaba presentando la doctora de hacer una ablación de superficie. Pero fíjense que en estos casos, cuando nosotros hacemos el corneal remodeling
Primero, los ejes se invierten. Entonces, el punto más delgado de la córnea que estaba acá ya no tiene el láser que ablacionarlo, porque ahora este punto es muy plano. Y si se dan cuenta, la mayor ablación que el láser va a hacer es en la periferia, más no en el centro, porque ya es un paciente que tiene un componente hipermetrópico importante en el postoperatorio. Y fíjense los resultados visuales de estos pacientes. Estos son pacientes que quedan con excelente agudeza visual, lo que quiere decir que son pacientes que venían de miopía de -4, -5, que quedan con neutro -1 o más 0,75 o neutro -2, pero los pacientes quedan con buena calidad visual y muchos de ellos están sin anteojos porque les corregimos. Cuando un coma cae de 7,29 a 1,55, tenemos excelentes recuperaciones visuales. Fíjense, este otro caso. Esto que les estoy contando se repite en todos los casos. Les traje algunos de ellos. Fíjense, este es un paciente con anillo que hubo que quitarle el anillo porque tenía riesgo de destrucción. Miren esta topografía. Esta es una topografía, esto es prácticamente un paciente para trasplante de córnea. Tiene 58, 72 en algunos puntos, córneas de 300 y pico. Estas son las aberrometrías. Fíjense el coma y la calidad visual del paciente. Miren cómo veía el paciente. Esta es la refracción del paciente, -6, -4,75, con un coma alto. Y fíjense el planteamiento quirúrgico. Se retiran los anillos, se le hace el corneal remodeling al mes de haber retirado el anillo y luego en la rehabilitación del paciente, una vez retirados los puntos, refracción estable, se le hace la PRK y el crosslinking. En este caso hicimos un 360 grados, un gap inferior de 300 y uno superior de 200. La figura geométrica más o menos es esta y como les decía, más o menos esto fue lo que se le hizo al paciente. Acá ven cómo es muy sencilla la resección del anillo periférico. Es que sencillamente lo único que uno hace es retirar el anillo, lo demás lo hace el femto. Se retira, hay que hacer una paracentesis para disminuir la presión, para poder suturar fácilmente. Entonces uno hace la paracentesis, baja la presión del ojo y de esa forma es mucho más fácil hacer la sutura del caso. Ponemos 24 suturas. Antes poníamos 16, hoy ponemos bastante para quitarlas más temprano y jugar con el astigmatismo. Estos son los posoperatorios de los pacientes. Y luego miren el posoperatorio de este caso. Miren estos casos tan extremos, 66. Miren el aplanamiento, el mapa diferencial. Y miren cómo cae el coma. 3 máquinas diferentes. El Sirius, el Scout y el COAS, que es la aberrometría. Lógicamente, el aberrómetro es el que menos calidad visual va a dar porque hay un leucoma del anillo, porque esta parte de acá tiene una cicatriz del anillo, pero miren cómo cae el coma con todas las máquinas, cómo se nota el cambio refractivo inmediato. Miren este caso. Entonces, una vez tenemos este resultado, vamos al aberrómetro, una vez que quitamos todos los puntos y corregimos. Si ustedes miran esto, lo que nosotros estamos haciendo hoy es una aberrometría aplicada en estos casos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no le corregimos todo el defecto al paciente y lo corregimos de la siguiente forma. Este mismo paciente, si le vamos a corregir las aberraciones de alto orden, el mapa daría este. Pero si a este le corregimos el coma más el defecto refractivo, el mapa daría este. Pero como a este paciente le vamos a hacer crosslinking y esperamos que el crosslinking también le aplane la córnea, lo que hacemos es que le corregimos el coma y le dejamos un target de -1. De esta forma, la ablación en este paciente es mínima. En este paciente vamos a hacer muy poca ablación, solo vamos a hacer 24 micras en la acá y muy pocas micras aquí, 5 o 6 micras. Entonces aquí podemos ver que escogemos para cada paciente lo que le vamos a hacer. Fíjense, este es un trans-PRK. Trans-PRK quiere decir que con el láser quita el epitelio. Entonces vemos cuál la máxima ablación va a ser de 44 micras en esta zona de acá. Fíjense cómo cambia totalmente. Si no hubiéramos hecho el corneal remodeling y quisiéramos tratar este queratocono, la ablación mayor va a ser en la punta del cono y va a debilitar más la córnea. Entonces fíjense el postoperatorio de este caso. Miren cómo empezó el caso pre-corneal remodeling y miren cómo está el caso post-corneal remodeling. Aquí ven, increíble poder tener estas córneas después de tener un paciente de estos.
y este es la aberrometría posterior y el defecto refractivo. Miren cómo podemos lograr 20-30 visión en un paciente que no dábamos, que estábamos listos para un trasplante de córnea. Este es el último caso. Fíjense, otro caso extremo, -6, leucomas, imposible de contactar. Miren, la figura geométrica es totalmente diferente. Aquí estamos descentrados hacia un lado y entonces vamos a corregir con un elipsoide diferente. Esto es para mostrarles el perfil, 270, gap inferior de 400 micras, y aquí lo rotamos para ponerlo en el eje que se va a trabajar, porque no está un eje diferente. Entonces aquí nuevamente vamos al láser, miramos la profundidad del láser, escogemos el 90%, que puede ser preseteado, y aquí vemos el posoperatorio, y luego del posoperatorio de este paciente, cómo lo corregimos, cómo nos queda +1, -3 en el posoperatorio. Hacemos nuevamente el cálculo, no le corregimos todo, le corregimos +1, -2, fíjense, y cómo el láser inmediatamente ablaciona es en la periferia, más no en el centro, 25 micras, 15 micras aquí y solo 5 micras en el punto más delgado. Entonces pasamos de -6, -5, 20-100 de visión, a +1, -3, antes del PRK y después del PRK una córnea de neutro -1 a 45 grados. Entonces estamos frente a que con la ayuda tecnológica que tenemos hoy en día, estos pacientes con queratocono van a poder someterse a estos procedimientos ya con un componente refractivo más y mucho menos ortopédico de lo que creíamos. Este es el último caso, fíjense, un queratocono más sencillo. Aquí el mapa diferencial, cómo cae de 11,68 a 3,35 el coma, y cómo igualmente neutro -1. Esto era lo que les quería presentar. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Thank you, Dr. Cariazo. That excellent, superb presentation. I have a very, very interesting idea. And here I'd like to invite Dr. Mauro Campos for commenting. César, gracias por su presentación muy, muy bonita y la idea innovadora. Yo he visto sus presentaciones en los últimos 3-4 años acerca del corneal modeling. Parece que la técnica está mejorando con el tiempo, la previsibilidad, el nomograma. 2 preguntas. La primera es, ¿cómo eliges un paciente para NIGO o para el corneal modeling? ¿Cómo haces la selección? Hola, Mauro. Qué gusto saludarte. Nosotros solo ponemos anillos en los pacientes con ectasia refractiva, en donde el anillo funciona muy bien en devolverle la estructura a la córnea, porque ya es un paciente con ablación. Del resto, no estamos usando anillos intracorneales en este momento, porque con estas tecnologías los resultados son tan buenos y para el resto de la vida del paciente sin necesidad de hacerle nada extra, sino la corrección refractiva, que empezamos solo haciendo pacientes con queratoconos grado 3, 4 y hoy estamos haciendo queratoconos grado 2. No hacemos en grado 1. En grado 1 corregimos con PRK o con una gafa, una vez le corregimos las aberraciones de alto orden al paciente. Solo hacemos 2 y 3 y algunos pacientes con queratocono grado 4 en los que ya no hay mucho leucoma, porque inclusive en los pacientes con leucomas estamos haciendo esta tecnología también. No alcanzan 20-20, pero alcanzan 20-40 o 20-50. Entonces hoy ponemos muy poco anillos. César, he visto desarrollo de queratoconos después del procedimiento. ¿Algún desarrollo como adelgazamiento de la córnea, instabilidad de la refracción, alguno? Sí, dentro de las complicaciones que tenemos en estos casos, de los 110 pacientes tenemos casi 7 pacientes que tuvimos que hacerle un corneal remodeling. Tuvimos que reintervenirlos porque nos quedamos hipocorregidos o porque hubo dehiscencia de suturas, se soltaron muy tempranamente. Los pacientes muy inmunológicamente muy activos pueden soltar las suturas. Entonces, eso nos ha permitido depurar mucho y no tratar estos pacientes que están con compromiso alérgico activo, sino esperar mucho tiempo que controlar primero
este factor. Pero una vez estable, inclusive es tan estable la cirugía que hoy estamos pensando en no hacer cross-linking, porque el nuevo limbo y el estiramiento corneal creemos que es suficiente para darle la estructura a la córnea. No lo sabemos, pero lo que sí hemos visto es mucha estabilidad. No sabemos si es porque ellos ya no se tocan los ojos, porque se les advierte, o porque la forma nueva de la córnea, al estirarla y hacerle la cicatriz periférica, le da una estructura mejor a la córnea. Una última pregunta es acerca del nomograma. ¿Dónde haces la mayor ablación? ¿En qué eje? En el más curvo, en el hemimeridiano más curvo. No en el meridiano, sino en el hemimeridiano más curvo. Porque acuérdate que en el queratocono tienes el hemimeridiano inferior muy curvo y el hemimeridiano superior muy plano. Entonces trabajamos siempre el hemimeridiano curvo. Fíjate que es diferente a la queratectomía en cuña, a la resección en cuña. La resección en cuña se trabaja en el hemimeridiano más plano. En cornea remodeling hay que trabajar en el hemimeridiano más curvo, porque son córneas totalmente diferentes, son córneas ectásicas. Entonces, donde tú hagas la mayor resección, mayor aplanamiento vas a tener. Gracias. Cesar, may I ask you one question? I'm always curious to know how is the response of an operated cornea to cross-linking? So do you see any different response on those patients when you do the cross-linking? I don't know. No sabría contestarte la pregunta si la comparamos. Lo que sí hemos observado es que las córneas, estas córneas con cross-linking o sin cross-linking se mantienen estables, porque algunos pacientes no les hemos hecho cross-linking porque viajan y cuando vienen están igual. Entonces, por eso creemos que podemos esperar un poco y no correr a hacerle cross-linking. Es algo, fíjate, la doctora Carmen Barraquer presentó un paper muy interesante en donde ella ponía los ICL en pacientes con queratocono y nunca les hizo cross-linking y los pacientes se han mantenido a través del tiempo, pero porque no se frotan los ojos. Entonces, ahora, Wallace, hay que diferenciar qué tipo de queratocono tenemos, porque hay queratocono traumático, que es el paciente que se frota, y el queratocono congénito o genético, que es una córnea babosa, débil, muy blanda, que esa es diferente. María José Cosentino tiene los resultados de estas patologías. Nosotros estudiamos en Canadá la patología de las resecciones de estos pacientes y muestra un resultado muy interesante de que hay varios tipos de queratocono. Entonces, habría que saber cuál tipo de queratoconos en frente a cuál estamos. Congratulaciones. Gracias. Well, do you have any other comments or questions? Pregunta. Claro. César. ¿Qué hubo, Lucho? ¿Cómo estás? Oye, ¿en qué paciente tú decides remover los puntos o tirar los puntos más tempranamente? ¿Y al cuánto tiempo comienzas a sacar los puntos? ¿Igual que un trasplante? Parecido a un trasplante. Lo que pasa es que si es un muchacho joven, hay que quitarlos muy rápidamente porque ellos mismos se sueltan. O sea, al mes, a los 2, 3 meses ya estás quitando puntos. Pero si es un paciente mayor, no quita. Por ejemplo, acabo de operar una paciente que le hice una cirugía, un queratocono muy grande y le hice una resección para operarla después de catarata. Y todavía le tengo 3, 4 puntos un año después porque me corrigió. Entonces esos 3 puntos los dejo porque está muy esférica la paciente. Entonces dejo que pierdan su efecto a través del tiempo. En los pacientes jóvenes hay que quitarlos muy temprano. Son pacientes que hay que seguirlos muy de cerca en los primeros 6 meses. Y coloco bastante para quitarlos muy tempranamente e ir jugando con el astigmatismo. Perfect. Do you have any other comments or questions? Otherwise, I'd like to move on to Dr. Izquierdo presentation. Once again, thank you, Dr. Luis Izquierdo. And we're going to talk about some
new guided treatments on topography and tomography actinium guided treatment, right? And once again, thank you for your participation. Bom, vou tentar, depois do péssimo espanhol de Carriazo, né? Porque não achem que esse espanhol é o espanhol original. O espanhol de Colômbia é outra coisa. Né? Vou tentar falar em português, ou lembrar ainda. Então, primeiro, obrigado pelo convite. É sempre bom voltar a casa, sim? E esta é minha casa, eu acho assim, e muito bons amigos. Assim que vamos falar o complemento que falou César também, que são avaliações personalizadas e alguns dos casos em ceratocone, guiados por topografia e a importância do epitélio também. ¿Sí? Esto é a financial disclosure míos. E, bom, avaliações personalizadas guiadas pela topografia pode ser feita em tratamentos primários, em retratamentos depois do laser, em reparações corneales e em ceratocone. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pueden definir o qué casos de córneas irregulares podemos tratar? Aquellos con post-cirugía refractiva de mucho tiempo, que tienen zonas ópticas pequeñas o no centradas, descentradas, ablaciones irregulares, ileas centrales que ya no vemos, ¿tá? O todo aquel paciente que tenga aberraciones de alto orden. En este caso, los astigmatismos topográficamente pueden ser irregulares, pueden ser clasificados como regularmente irregular, aquella con tipo borboleta, ¿sí? O en ángulo, o astigmatismos no ortogonales, e irregularmente irregular es aquel patrón que no es conocido o reconocido. Hay varios artigos hablando de retratamientos, o sea, usando láser para corrección aberraciones de alto orden en diferentes tratamientos, ¿sí? Y la idea es ampliar la zona óptica, ¿vamos? Compensando las aberraciones esféricas y comáticas. También están relatados en tratamientos post-ceratotomía radial, y en post-LASIK tienen autores que levantan un flap y otros que hacen ablación en la superficie. Por ejemplo, es una paciente de 42 años con historia de LASIK en 2003 y tuve un complemento, nos falamos de complemento, mi pai siempre fala de complemento como para no falar que ficou alguna cosa ahí refractivamente, ¿sí? Y a mi izquierda, estos dos pacientes, ven ustedes, está con un tratamiento descentrado, con muchos años atrás, y aberraciones de alto orden altas, izquierda, y esto es un postoperatorio con láser, ¿sí? Con que hay una disminución de las aberraciones totales, principalmente en aberración esférica y comática. Este es lo pre y post. En estos casos, este paciente principalmente tiene una zona óptica pequeña y un flap pequeño. Entonces, yo no intenté levantar el flap, más fiz un trans-PRK sobre el flap, que eso podemos después discutir. Este es otro caso de reparación, es un paciente con un preoperatorio 20-20 ambos óleos, ¿sí? Córneas totalmente normales, y esto aconteció una cosa así fuera de toda lógica. O fellow estaba operando con o fento, ¿sí? Y después faló para mí, olha, autor izquierdo, o no levanté o flap do fento no olho izquierdo, ¿verdad? Yo que fue, porque vi que parecía que tuviera un OVL, ¿sí? Pequeño, entonces fiz esperar al paciente, entré, falei para él, ok, todo bien, vamos a hacer con microcerátomo ese olho. Bom, eu fiz, ¿tá? Siempre tengo que echar a culpa para o fellow, mas este caso eu fiz, ¿sí? E fiz o corte do microcerátomo, mas não percebi que tinha uma lente de contacto em cima. Então, fiz o corte do microcerátomo com a córnea e a lente de contacto. ¿Sí? Eso eu acho que não vão ver mais em sua vida, que quase infartei. Tudo bem. Então, esse é o flap
después de hacer esa nueva técnica, ¿eh? Y totalmente irregular, feo, ¿sí? Muy fino más en la periferia, irregular no centro. E intento colocar nuevamente, ¿sí? E, bom, finalmente faço a melhor coisa. A córnea é super legal, não? Parece que vai ficar perfeita. Bom, esto es no postoperatorio o un mes, ¿sí? Vean, ten también un poco de inducción cilíndrica, más una córnea irregular. Toda inducción de aberraciones de alto orden, de tudos. Pueden encontrar tudos aquí. Aquí o OCT da para ver la entrada del microcerátomo y la salida misma en forma irregular. Esto de aquí, 14 meses después, no oleo derecho, logrando, en estos casos nos esperamos el mayor tiempo posible y intentamos ver la estabilización de esa córnea y vean ustedes que de 6 meses a 14 meses está muy parecido y es cuando falo para el paciente y falo, ok, finalmente vamos a hacer alguna cosa de esa córnea. Estas son las aberraciones de alto orden, antes, o coma, y el tratamiento, ¿sí? De un trans-PRK guiado por topografía. Es así. Y hay una cosa interesante, y eso quiero también para los fellows y residentes. Normalmente cuando hablamos trans-PRK y topografía guiada, ¿sí? Muchos pueden pensar que en el caso de esta plataforma Shrink, ¿sí? Es al contrario. Es decir, comienza haciendo tratamiento guiado, ¿sí? O tratamiento de córnea irregular sobre el epitelio y después hace atirada, vamos a poner así. O sea, es como que hiciera el tratamiento de aberraciones primero sobre el epitelio y después compensa a espesura del epitelio haciendo este PTK, porque al final es un PTK, más tomando en consideración, ¿sí? Que el epitelio es más fino en el centro y un poco más con mayor espesura en la periferia. ¿Qué hace esta pareja? El trans-PRK, por default, tira 55 micras en el centro, o epitelio, y en la periferia 65. Mas, agora, podemos mudar as espesuras do trans-PRK e podemos, inclusive, colocar mais fino ou mais grosso, tá? Ou com maior espessura. Mas é só para que saibam vocês, é que o laser primeiro faz a irregular, a córnea irregular, e depois tira, vamos a poner assim, faz solamente trans-PRK. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, por eso comienza en forma irregular o patrón, comienza a avanzar o láser y después ya hace el tratamiento mayor. ¿Bien? Bueno, este es 10 días después. Vean ustedes, pareciera una córnea totalmente normal, ¿no? Y vean ustedes, el paciente ficó menos un 25 con esa actividad visual, ganando en la línea de visión, ¿sí? Más a topografía realmente muy bonita, ¿no? ¿Qué hay en ceratocone? En varios artículos también, como mostraron ya no comienzo del día, ¿sí? Y voy a mostrar ahora algunos resultados. Este de aquí es usando el aparelho Operamis, que también da casa Shin, este grupo de Murphys, ¿sí? Que utilizan este aparelho también, no solamente para LASIK, más para pacientes con ceratocone. En ese trabajo, por ejemplo, ellos lo que muestran es el tratamiento, tiran a topografía del paciente y un wavefront, ¿tá? Y si son equivalentes, ellos hacen el tratamiento de trans-PRK, ¿sí? Guiados por la topografía o por el wavefront, ¿sí? Total, el wavefront total,
Y ellos encuentran que normalmente muchos pacientes o muchos óleos hacen con wavefront total porque tiran menos tecido, ¿sí? Y aquí para los residentes y fellows, ¿por qué que va a tirar menos tecido como wavefront total que guiados por topografía? Entonces, a razón de eso es porque en wavefront total, hacen aberraciones do óleo total, a superficie posterior da córnea pode compensar alguna coisa da superficie anterior, por eso que encuentran aberrações menores que hacerlo por la topografía sozinha, porque a topografía, cuando son guiados por topografía, só estamos corrigiendo as aberrações da face anterior da córnea, tá? É uma coisa boa para lembrar. O único problema es que os aparelhos de wavefront, y este es muy bom, este último de operarnos, ¿sí? Es de que cuando a córnea es muy irregular, no es muy fiable, no es muy bom as tomas con wavefront total comparado con una topografía corneal. Bueno, nos comenzamos con 3 diferentes protocolos do Trans-PRK para ceratocone, dividimos de esta manera. Aberraciones de alto, corrección de aberraciones de alto orden, otro grupo, corrección de aberraciones de alto orden, más compensar a esfera y cilindro del paciente, ¿sí? Y un tercer grupo de aberraciones de alto orden, más después un ICL tórico. ¿No? Esto está en andamento ahora, no tenemos los datos finales, pero la idea es esa. Vamos para aquí. Por ejemplo, este es un paciente de 38 años, ceratocone estable a post-cross-linking, o óleo directo post-trasplante de córnea. ¿Sí? Este es a toma, vean ustedes el ceratocone, óleo directo. ¿Sí? Este es el ceratocone sin trasplante. Vean las aberraciones de alto orden, o coma. ¿Sí? Esto que hicimos, intentamos ahora hacer tratamientos con zonas ópticas o más grandes, ¿sí? Y vean o mapa. Antes, ¿sí? Ponen para al lado izquierdo y vean después cómo fica muy bonita. Realmente estoy impresionado con los tratamientos guiados, en este caso con el aparelho que nos tenemos, que es Oshun, ¿sí? Y vean la disminución de las aberraciones en realidad y el mapa topográfico como fica mucho mejor. Este es el resultado final del paciente, post-wavefront, creo que a 3 meses. En este caso, es un paciente no óleo izquierdo, post-cross-linking, que tiene 5,50 de astigmatismo. ¿Tá? En este caso, la intención no es compensar o tirar o efecto refractivo del paciente porque es muy alto, ¿sí? Y fuera de eso, mi idea es la siguiente. Yo puedo compensar a esfera y cilindro con lente fásico, con alguna cosa más. Entonces, yo fico más enfocado en tirar las aberraciones primero, ¿sí? Y después hacer alguna cosa más. En este caso, el cilindro es muy alto, entonces la idea fue tirar las aberraciones, ¿sí? Esto es el preoperatorio, otra vez, y esto es el postoperatorio. ¿Tá? Vean nuevamente, quiero el mapa, cómo muda, ¿sí? Con el tratamiento. Y la reflexión continúa muy parecida, más a mejora es con acuidad visual mejor corregida. Este paciente fue para un ICL tórico. Estos son, solo para mostrar una tabla pequeña de 29 óleos en ceratocone para izquierda y estadísticamente mejoran mucho las aberraciones de alto orden y el coma. Y aquí son 24 óleos lá embaixo para astigmatismos irregulares de otra cosa, por ejemplo, post-trasplantes de córnea, ¿sí? O pacientes inclusive, son grupos de córneas irregulares. ¿Sí? Pero una cosa más que tenemos que ver siempre, o epitelio. Nos vemos epitelio en todos los casos que vamos a tratar de topografía guiada. ¿Y por qué? Porque tengo muchas sorpresas. Este es un paciente de 76 años,
post cirurgia de catarata faz 3 e resecção de pterígio faz 10 anos. Esta refracção subjetiva, ¿sí? Com menos 6 de astigmatismo, com uma acuidade visual melhor corrigida de 20/50. Vean ustedes aquí, este es un mapa de espesor, lá embaixo elevação anterior, elevação posterior, y a topografía, ¿sí? Que vemos una imagen típica de post-pterígio, con un aplanamiento en esta zona. Unas aberrações altas, ¿sí? Entonces, fue encaminado para hacer un tratamiento de topografía guiada. Pronto. Mas, ahí pido un mapa epitelial, ¿sí? O mapa epitelial está aquí a derecha de vocês, en el cual da para percibir que el epitelio tiene una espesura mayor de lo normal, casi 70 micras, 80 micras aquí, en esta zona vermelha, y en OCT da para percibir una elevación también del mismo epitelio, y vean las miras topográficas irregulares en ese lugar, ¿no? Con un aplanamiento no hecho horizontal. ¿Sí? Entonces, este paciente está pronto para hacer ablación. Ven nuevamente OCT. Más, en ese momento, después de ver un mapa epitelial, lo que decidí fue simplemente explorar. ¿No? Porque vi que tiene un epitelio muy grueso, ¿sí? Y en ese momento comienzo a hacer la desepitelización y veo que ese epitelio, vean ustedes, parecía un flap, ¿sí? Entonces, es una hiperplasia epitelial en este paciente, ¿sí? ¿Ah? Iba a ser feito un guiado, ¿sí? Mas lo que hicimos fue solo tirar el epitelio, hacer una remoción del epitelio. Continúa transparente por detrás de eso, ¿sí? Pero vean cómo ese epitelio es bastante grueso, ¿no? Son 80 micras mínimo que tenía de epitelio ahí. Y vean el postoperatorio, ¿sí? Solo tirando el epitelio. Este es un mapa topográfico. Este es un mapa epitelial para derecha, de espesura epitelial, como que hace una remodelación muy bonita también, y OCT. Olhan as miras topográficas, lembran este aquí, preoperatorio, aquí abajo a la izquierda, y el postoperatorio, ¿sí? Y esa decisión fue feita solo olhando el epitelio, ¿no? Vean a melhora de las aberraciones, ¿sí? Y este es otro caso último, en una paciente femenina, ella vino de Paraguay para hacer la cirugía. Programamos un flap de 90 micras, ¿sí? Un fentol así de 90 micras, más dimos un buttonhole. Este paciente, vean ustedes, no postoperatorio, no hicimos ablación en el momento de tener un buttonhole con un fentol, ¿sí? Así que sí acontece también. En el postoperatorio aquí a derecha, logró nuevamente el 20/20 después de un tiempo, más a córnea irregular, más olhem no mapa epitelial, ¿sí? Tienen que tener cuidado porque en este caso, quería mostrar para ustedes, bueno, llegó nuevamente 20/20 con esta refracción. Estas son las aberraciones, ¿sí? Inducido coma y trifoil, más en baja cantidad. En este caso, tuvimos cuidado de epitelio porque vean nuevamente un mapa epitelial, y un mapa epitelial aquí son de 100 micras. ¿Qué aconteció? O aparelho tomó o flap como si fuera un epitelio, ¿tá?
Entonces, es una cosa que tienen que tener cuidado en pacientes post-operados de cirugía refractiva. Algunas veces, cuando son flap muy delgados, o acuarelo puede asumir que esa interfase de la membrana basal de epitelio. ¿Sí? Fue en el postoperatorio y fue realmente bastante bien. Hicimos solo un trasplante acá. Bueno, para conclusiones, ya tienen archivos relacionados de Topo Guided para ceratocone, ¿sí? Esta es una serie retrospectiva también. Más, a diferencia que nos estamos haciendo, es que todos los tratamientos estamos centralizados no coma, no eixo comático, ¿sí? A diferencia de otros artigos. Esos trabajos los estamos haciendo con Samuel Arba, que es un físico óptico de la Casa Shin, un cara realmente súper bueno. Deberían invitarme a la escuela, él, cara de óptica, sabe todo. Y entonces comenzamos a hacer los protocolos guiados por lo hecho comático, ¿no? Y no episodiacón. Única cosa, ten que tener cuidado es si estos pacientes con ceratocone presentan algunos problemas como líneas de Vogt. Este es un paciente que agravó después de un láser porque tenía esas líneas de Vogt. O sea, estos pacientes están contraindicados, ¿sí? Empeoró la visión. Entonces, a conclusiones, yo acho que el TransPRK guiado por la topografía es bastante efectiva en casos seleccionados, ¿sí? Para disminuir las aberraciones corneales y pueden combinar con tratamiento refractivo de PRK después de eso, ¿sí? O combinaciones con lentes básicos. Muito obrigado, Dr. Izquierdo. Um prazer, uma honra recebê-lo novamente aqui, né, na escola, de certa maneira, no nosso setor, né? Bom, abro a perguntas. Any questions or comments regarding this presentation? Lucho, buenos días. No. ¿Cómo está? Buenos días. Bien. Muy bueno verte. Igualmente, Papá, Juan Carlos, ¿todos bien? Todos bien, todos bien. Perfecto. Lucho, ¿tiene estudiado el epitelio incluso en casos de anijos, los casos donde los anijos no tienen el resultado planeado? ¿Qué piensas de la desepitelización en casos seleccionados de anijos? Esto es uno. La segunda pregunta es, en queratoconos vírgenes que no hicieron ningún procedimiento, también tiene hecho la evaluación del epitelio para ver si podrían mejorar solamente con la remoción de la parte superficial. ¿Qué piensas? Ya, muy bien. Por ejemplo, en aneos, ¿sí? O epitelio de comportamiento es muy parecido antes del tratamiento y después, porque tenemos feito o mapa epitelial antes de colocación de aneo y después, ¿tá? No tem mudanza realmente o epitelio ahí, no muda mucho. Son los casos de mucho aplanamiento, ¿sí? Hemos visto que en los casos de mucho aplanamiento o epitelio aumenta un poco, mas no es como pacientes post cirugía de hipermetropía, por ejemplo, que sí vemos una mayor espesura de epitelio. O sea, no tengo muchas mudanzas. Más, tenemos pacientes cuando actividad visual mejor corregida no mejora con aneo, para nos es un caso mau de aneo, ¿sí? Entonces, en esos casos, hacemos dos cosas. O mudamos a dirección do aneo para o eixo comático, por ejemplo, una posibilidad, ¿tá? O a siguiente, tiramos o aneo, esperamos, y si es un paciente de 20-40 o mejor, 20-40, 20-50 no máximo, programamos para el láser. ¿Sí? Eso es lo que hacemos ahora con epitelio de aneo. Y la siguiente pregunta, Mauro, ¿cuál era? Queratoconos que no ha hecho ningún procedimiento, se está estudiando el espesor del epitelio. Sí, realmente, ahora, ¿qué hacemos? En todos los pacientes de ceratocone tenemos como una pequeña servicio
menor de ceratocone, la cantidad de ceratocone aquí realmente es alta, ¿tá? Y hacemos o mapa epitelial en todos los casos, y o también o Corbis y hora 2, y estamos evaluando eso. A verdade, a repetibilidade, só para agregar uma coisa mais, em nossas manos do Corbis e inclusive do hora 2, que é o último da Reiker, não é boa, ¿no? Y entonces no tomamos mucho en consideración, más o epitelio sí, y en los casos epiteliales a misma cosa, siempre no ápice de ceratocone, y eso es también para los pelos recientes, siempre o epitelio fica más fino, ¿sí? No ápice de ceratocone, y sí eso sí es constante, es constante. Tenemos otro trabajo de repetibilidad do mapa epitelial con el mismo aparelho, con o MSL39, y es bastante fiable, bastante repetible. O Alejandra, que está publicando eso, la mostró los datos para mí, y fiquei impresionado por la repetibilidad muy boa para a toma do epitelio con este aparelho. Sí. ¿Sigue como César poniendo anijos solamente o en ectasia después de la ZIC, o sigue poniendo anijos en queratoconos? A verdade, sabes que eu acho que o chip mío está mudando, ¿sí? Y estoy viendo un paciente ceratocone, ya también como César, un paciente ceratocone, tiene que ser un paciente también refractivo. Y la razón es que el ceratocone es siempre asimétrico, ¿no? Entonces colocamos aneo, perfecto. Mas ¿qué acontece? Ese paciente después de aneo puede ser, imagina, antes de cirugía, -5 con -5 de astigmatismo. Todo bien, colocamos aneo, mejora acuidad visual, mejora aberraciones de alto orden, mas ficou -3 con -3. Mas el otro óleo quizás es 20-25, 20-20 sin refracción, ¿tá? Ese paciente nunca va a ficar contento con óculos, ¿sí? Entonces, yo pienso que el paciente finalmente tiene que ser de alguna manera refractivo. Es por eso que el interés mío ahora es quizás no utilizar mucho aneo, ¿sí? En estos casos que puedo hacer una topo guiada y finalmente corregir con ICL tórico, por ejemplo. Yo sé que ese paciente va a ficar más hemétrope, ¿sí? Y va a ficar binocularmente mejor. Esa es mi tendencia ahora. Any other questions or comments? Well, once again, thank for your participation, and I'd like to open for Dr. Cariazo for his final remarks, and soon afterwards, Dr. Izquierdo as well. Gracias a todos, un placer haberlos visto, un abrazo, gracias por la invitación. Sí, para mí, muchas gracias también. Bueno, César está ficando con cabello más blanco cada vez que yo veo por Zoom. Yo soy mayor que tú, yo soy mayor que tú. Es que cuando uno tiene ainda 35 años, no da, pues. O sea, sí, claro. Mauro también está blanco, Mauro. Un poco blanco. Está bien, Oye, está bien. No, muy obrigado, la verdad. Yo siempre sigo a vocês no chat también de óptica cirúrgica, y la verdad, para los fellows y los residentes, yo acho que están no mejor lugar. Tienen que aprovechar a Wallace, a Mauro, a Shore. ¿Sí? Son gente súper boa, siempre aprendo de ellos, así que o corazón está con vocês, caras. Saludos. Muchas gracias. Saludos a todos de Latinoamérica. For our next meeting, we'll have infectious diseases in refractive surgery with the participation of Dr. Elmer Tu and Denise de Freitas next week. So we'll be back in refractive surgery. Have a good week for everyone and a nice weekend as well.